término municipal de Lalín, con sus 325 kilómetros cuadrados, es el de mayor extensión de la provincia de Pontevedra y el cuarto de Galicia. En la plaza de la villa se encuentra la iglesia de los Dolores. El monumento a don Ramón María Aller Ulloa, el astrónomo de reconocida fama universal, está erigido en memoria del hijo ilustre de estas tierras. Su casa y su observatorio están convertidos en museo municipal. Al igual que el monumento a don Ramón, el monumento a Joaquín Loriga es obra de Sorey y recuerda la gesta de este pionero de la aviación española. La villa de Lalín es la que ofrece un pueblo joven y alegre con un gran movimiento callejero. Esta capital está siempre en constante progreso. Nuevos bloques de edificios van creando y abriendo nuevas calles que hacen crecer constantemente su núcleo urbano. En esta plaza operan hoy una quincena de entidades bancarias, unas 20 empresas de construcción, industrias del aluminio, carpintería, maquinaria agrícola y de reconocida fama es su industria de la confección y la moda. Los días 3 y 18 de cada mes se celebran unas típicas ferias que congregan a una numerosa concurrencia del municipio y alrededores. Los típicos puestos del pulpo tienen una gran aceptación entre los feriantes. También las churrerías son puestos que no pueden faltar en una feria. A Feira do Cabalo en abril y 4 grandes ferias de ganado saneado
completan esta actividad comercial. La 23 Feira do Cocido, que se celebró el 3 de febrero de 1991, constituye una de las tradiciones gastronómicas que tienen fama a nivel nacional. Este año el pregón lo pronunció el presidente de la Xunta de Galicia, don Manuel Fraga Vivar, y acompañado por el consellero señor Cuiña, presidió el desfile de comparsas y carrozas. Toda esta animación hace que el visitante no se olvide jamás de Lalín, la capital do Deza.